Podemos decir que nuestra democracia se construía poco a poco por los años 90. El presidencialismo en México seguía en manos del PRI, con su torcida estadía mediante fraudes electorales para tener el control. Luego el PRD y el PAN empezaron a gobernar en muchos estados y Fox se volvió el Cárdenas de las elecciones del 2000. Estas condiciones empezaron a dar opciones de elecciones en vez del PRI y más PRI. En las elecciones del 2000 tuvimos a 3 candidatos que estaban 2-3, pero no había de otra. El primero fue por el ruco y eterno priista Paco Labastida. Este señor tenía esperanzas, pero era del PRI y ya el pueblo estaba harto de los mismos dinosaurios. El segundo, por el PRD, fue Cuau Cárdenas, producto del mero general Cárdenas. Este señor se crió en la política y por lo mismo no hablaremos de sus cargos porque fueron un buen. El tercero era del PAN, nuestro querido Vicente Fox, que anduvo chambeándole como presidente de Coca-Cola y diputado y exgobernador de Guanajuato. Siempre anduvo diciendo que iba a sacar al PRI de los pinos y pues la gente lo creyó y lo eligieron. Y cabe mencionar que no la tuvo fácil, porque recibió una estructura política hecha a diestra y a siniestra por el PRI. Pero por la ideología católica del PAN, a Chente le tocó estar a cargo. Y así, con el IFE, su tremenda labia, carisma y hermoso bigote, lo logró. Sin embargo, tenía un tremendo miedo y se siguió comportando como si fuera un candidato con sus actitudes random. Al final siguió consejos como los de Gortari y el Baster Gordillo. Y así fue como empezó a colar de nuevo a un buen de los del PRI con el pretexto de que ellos sí sabían lo que hacían. En fin, el PAN podrá haber sido lo que quieran, pero algo que por seguro logró fue hacer historia al sacar al PRI de su eterna estancia en el poder, diciéndoles tomen la perdedora y les vamos a mostrar lo que es un gobierno de verdad. Entonces todo el pueblo se quedó como de, oh sí, la salvación divina, el PAN nos salvará de la oscuridad. Sí, bueno, todos pensaron que estaría chido que el PAN haya pateado de la silla presidencial al PRI, menos el mismo PRI obviamente, pero le salieron con otro tipo de sorpresitas. En 2012, el PAN volvió a ganar las elecciones de la presidencia, pero esta elección fue muy cuestionada. La economía fue un pequeño caracol, ya que tuvo el desalentador promedio de 2.2 durante esos largos 12 años, aunque se la rifaron con las finanzas públicas, ya que todos los secretarios de Hacienda eran profesionales que impidieron un gasto que nos dejara en la quiebra por un tiempo, y no políticos que no tenían ni idea de cómo manejar el dinero, con excepción de Ernesto Cordero. Ya saben, en esto de la política siempre hay trapitos sucios. El PAN logró hacer buenas reformas, como la de transparencia que creó el IFAI en los tiempos de Vicente Fox o la de pensiones del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón. A pesar de todo esto, hubieron muchas reformas como la energética y la fiscal que el PAN trató de cumplir, pero los legisladores del PRI les decían Nel, esas porquerías no van a funcionar, lo cual es irónico, porque cuando volvió el PRI, ahí sí llegaron y de las primeras cosas que presumió Lord Peña fue su prometedora reforma energética. Sí se nota que nomás querían fastidiar por envidia y por chillones de que no ganaron. Con lo que sí no se le acabaron los del PAN fue con la seguridad. Todo empezó con que se les fugó el Chapo del sexenio de Fox. Entonces se les descontroló el asunto y empezaron las ejecuciones masivas. Cuando llegó Calderón se quedó como de no puedo permitir que siga con esto conmigo a cargo. Entonces emprendió una defensa vigorosa contra los capos del crimen organizado. Y sí le sirvió, porque se echó 25 de los 37 más buscados. O bueno, al menos al principio, porque después de eso los narcos se cabrearon bien gacho y la quisieron regresar a Calderón. Esto causó que la cifra de homicidios dolosos se triplicara de 2007 a 2011. Entonces, lo que empezó por prometer ser al fin el sexenio que acabaría con la inseguridad, acabó por ser uno de los sexenios con más inseguridad jamás recordados en la historia y en los corazones de los mexicanos, sobre todo de las familias de los asesinados. Y todo este choro para que en el 2012 regresara de nuevo el PRI, porque la neta los del PAN sí la regaron bien feo. Muchos de los votos fueron por simple castigo, ya que Calderón llevaba bastante mal las cosas en el gobierno. Y encima se podía ver que también lo estaban regando con la campaña de Josefina. Esto, junto al partido más sólido y organizado y una campaña bien hecha enfocada hacia el deseo de cambio de buena parte de la población, dieron como resultado que el PRI ganara nuevamente la presidencia. El PRI nos tenía controlados, pero el PAN los hizo a un lado. Todos habían pensado que el pueblo se había salvado. Fox era presidente nuevo, quien antes vendía chescos. Decían que era de los buenos, pero fue igual que el resto. Juntarse con gente mala arruinó su reputación. Más el PAN seguía en su racha y subió el trono Calderón. La economía era de vergüenza, más que eran buenas propuestas, pero el PRI odiaba su fama y metieron de su cuchara. Después quisieron acabar con la inseguridad. Trataron de luchar contra el crimen organizado. Se echaron los más buscados, más se enojaron los capos. Triplicaron los asaltos, pa' colmo se fugó el Chapo. Bajo este ambiente se despidió Calderón. Se enojó toda la gente y así el PRI regresó, pero Peña también la regó. Y ahora muchos dicen nadie hace nada bien. Estaríamos mejor con ya sabes quién.